Diputado nacional Pablo Cociner, ¿cómo le va? Buena mañana, gracias por la comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, igualmente, gracias. Doctor, bueno, me gustaría el saldo de esta reunión que se mantenía ayer. Bueno, es importante que el ministro haya venido a presentar el acuerdo con el Fondo Monetario al Congreso. Creo que era su obligación hacerlo. Nosotros lo habíamos pedido desde nuestro bloque porque veíamos que el gobierno se demoraba en hacer esa presentación y era un acuerdo que no se debatía en los medios de comunicación sin conocer por allí los detalles. Sí nos dejan preocupados claramente que no tenemos una coincidencia con el ministro sobre la situación que vive el país. Y bueno, nos preocupa la falta de precisiones respecto a algunas contestaciones a preguntas, fundamentalmente en lo que tiene que ver a la disminución del plan de obras públicas en las provincias. Es una pregunta puntual que yo le formulé a partir del compromiso con el Fondo Monetario respecto a disminuir lo que el gobierno llama obras no esenciales. Le hemos pedido el detalle de cuáles son las obras que se van a disminuir. El ministro no ha podido evacuar la pregunta con el detalle por ahí que nosotros quisiéramos, ¿no? Igual respecto a lo que ellos llaman la racionalización del empleo público, la pregunta era cuántos trabajadores del Estado iban a quedar afuera. Dijo que también no tenía un detalle de cantidades a plantear, porque tenían que ver con las distintas situaciones. Y quizá lo más preocupante es que el gobierno no termina de asumir que hoy existe una situación de crisis en Argentina a partir de las variables económicas que claramente cada vez están en peor situación, y los niveles de endeudamiento que van creciendo, ¿no? Entonces, por ahí lo que preocupa, más allá de nuestra intención de poder colaborar para que las cosas mejoren en el país, el diseño o el análisis o el diagnóstico de la situación económica no es coincidente con el nuestro. Claro. Entonces, digamos, más allá de las explicaciones que dio, por lo menos aquellas que nos interesan a los salteños no quedaron claras. No, porque, a ver, lo que sí quedó en claro es que el gobierno ha asumido compromiso con el Fondo Monetario respecto a la supervisión del Fondo Monetario de la participación del Banco Central en el mercado financiero para garantizar la libre fluctuación del dólar, o sea que el Banco Central, para intervenir en el mercado con la venta de dólares bajo determinados niveles, necesita la autorización del Fondo Monetario. Quedó en claro que el gobierno quiere utilizar los fondos de garantía de sustentabilidad del ANSES para poder cubrir los gastos previsionales, cuestión que nosotros no estamos de acuerdo en que se liquide el patrimonio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Quedó en claro que el gobierno va a hacer un recorte de obra pública, va a hacer un recorte del empleo público. Son cosas que han quedado perfectamente en claro, que viene un ajuste aún superior al que existe en la economía argentina. Lo que sí está claro que va a haber un enfriamiento de la economía, que el gobierno no plantea un crecimiento de la economía tal cual estaba contemplado en el presupuesto que aprobamos de 3.5 el PBI, que la inflación claramente va a estar cercana o superior al 30%. No son datos que se han quedado claros y reconocidos por el ministro ayer, lo cual, bueno, nos hace pronosticar una negociación del presupuesto bastante complicada y con el cual vamos a tener que trabajar bastante codo a codo con los gobernadores, con los senadores, para no afectar el desarrollo de las provincias. ¿Qué tal, diputado? Nicolás Fernández lo saluda, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Justamente una de las cosas que forman parte de este acuerdo con el FMI tiene que ver con la medición de la inflación y les puso unas metas. De hecho ya dijeron que la de este año no la iban a poder cumplir, pero después unas metas muy complejas de cumplir para los años sucesivos. ¿Dio alguna explicación de esto? ¿Cómo esperan ir reduciendo tanto la inflación como el FMI les ha pedido? Lo que pasa es que yo particularmente este gobierno ya en materia de pautas digamos proyectadas, prefiero no apostar al análisis porque no las ha cumplido, digamos. O sea, la verdad que más allá de las pautas que se fije como objetivos, si uno tiene en cuenta de dónde venimos y dónde estamos, es muy difícil de pensar que el gobierno las vaya a cumplir. Ojalá que el año que viene estemos hablando de menor inflación.
porque si ya estamos hablando de más inflación que este año, ni uno quiere imaginarse qué puede pasar. No te olvides que en septiembre del año pasado, cuando el gobierno mandó el presupuesto al Congreso, la inflación proyectada, era del 10%, y estamos hablando del 30%, 3 veces más. Sí. Digo, es un poco mucho la diferencia, ¿no? Entonces, hablar de lo que el mismo gobierno puede proyectar para el año que viene, y la verdad que veremos cuando llegue el presupuesto en septiembre de este año, cuál es la que proyecta para el año que viene. Algunas consultoras, yo sé que ayer hubo una reunión del Banco Central con casi representantes de 50 consultoras y están hablando para el año que viene de una inflación del 18, 17%, que termina siendo alta. Lo que pasa es que comparativamente con el 30% que se proyecta para este año, no parece tanto, pero en un país normal 18% sigue siendo mucha inflación. Claro. Recién nos hablaba de lo que va a ser la discusión del presupuesto. ¿Vislumbra que puede llegar a ser una de las más controvertidas de los últimos tiempos, teniendo en cuenta las cuestiones que proponga en este ámbito de ajuste y de compromiso fiscal el gobierno de la Nación? Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo el diálogo presupuestario, ¿no? Yo creo que la expectativa que tenemos es poder dialogar para que el ordenamiento de la economía argentina no sea basado solamente sobre ajustes, sino también sobre crecimiento de la economía. Es la diferencia que tenemos con el gobierno. El gobierno solamente habla de achique del gasto, pero a través del ajuste fiscal y no del crecimiento de la economía. Si el crecimiento de la economía no empieza a darse en Argentina, realmente estamos complicados, porque el crecimiento es lo que va a llevar a mover y a desarrollar las economías regionales, que son el sector productivo e industrial de nuestras provincias, que nos interesa a nosotros. Porque vos fijate que de un tiempo a esta parte solamente en Argentina, y vos ves los distintos programas, los medios de comunicación, hablan los nacionales del dólar, de los LEVAC, de la tasa de interés, y eso representa una minoría, que lo maneja una minoría en Argentina, pero cambia la vida de la mayoría de los argentinos. La mayoría de nuestra gente ni ahorra en dólares ni en LEVAC, ni tiene sus depósitos de ahorro en los bancos. Trabaja el dinero que recauda a partir de su desarrollo laboral y lo invierte en el mercado interno, o sea, compra lo que necesita para vivir durante el mes. Entonces estamos viviendo una economía irreal, que es la que mueve la Argentina, y una economía real que es totalmente la que está paralizada hoy, y eso es lo que tiene que cambiar el modelo económico del gobierno. Me parece interesante esto que decía, que no solamente tenemos que hablar de ajustes, sino también de reactivación de economía, y uno piensa en las famosas inversiones que hoy a juzgar todavía no han llegado. ¿Duhovne dio alguna explicación de eso, de cómo están trabajando para que esto de alguna vez empiece nuevamente a funcionar la economía? Yo creo que las explicaciones del ministro están enmarcadas dentro de las declaraciones generales del gobierno, de la recuperación de confianza, del trabajo día a día, del ordenamiento de la economía. El problema es que mientras Duhovne hablaba con nosotros, se daba a conocer que las tasas de interés del LEVAC están al 65%. Entonces yo te pregunto a vos, si vos tendrías plata, un capital para invertir poniendo un negocio, si ya vas a asumir el riesgo de tomar empleados, cayó un mercado interno, no tenés a quién venderles porque la gente no tiene dinero para comprar muchas cosas, si te arriesgarías a poner un negocio o irías a comprar LEVAC o dólares. Hoy en Argentina, el que tiene dinero con tasa de interés del LEVAC al 65%, la tasa general del Banco Central arriba del 40%, o el dólar con fluctuaciones como está, la gente que tiene capital invierte en eso, ¿no? En la economía real. El problema de la Argentina es ese. La especulación financiera. Por más que el gobierno hable de la lluvia de inversiones, las inversiones reales que generan empleo no se van a dar en la Argentina con estas tasas de interés, pero no porque lo diga yo, porque el mundo funciona así. Son las tasas de interés más altas del mundo. Doctor, ¿cuánto incide que, por ejemplo, un embajador de los Estados Unidos en Argentina diga que reconoce que la situación económica argentina es muy difícil, pero que vamos por buen camino y que ese país nos va a apoyar? ¿Qué significa esto? Y qué sé yo, la verdad que para la economía real y para el día a día de los argentinos es una apuesta discursiva de un país que por ahí quiere confiar en que la Argentina se recupere, pero el día a día la Argentina está cada día peor, esa es la realidad. Entonces yo creo que hay muchos países de la comunidad internacional que quieren que la Argentina le vaya bien. Siempre la Argentina fue líder en la región, es un país que está observado como una economía que
que se está haciendo muchos esfuerzos de todos los sectores para recuperarla, pero que en realidad el gobierno no termina de dar en la tecla sobre el proyecto adecuado. Yo creo que tenemos que pensar los argentinos más en lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, que esperar que siempre alguien de afuera nos termine diciendo o definiendo qué es lo que hay que hacer. Yo creo que en la Argentina realmente hace falta un gran compromiso entre todos de poder acordar una agenda de 5 o 10 puntos comunes y tratar de romper las diferencias extremas que entre muchos sectores existen. Pero por ahí lo que nosotros vemos que el gobierno realmente ha perdido el rumbo en cuanto a un proyecto concreto y un modelo a desarrollar de crecimiento de la Argentina. Sí, porque en definitiva ningún funcionario de Estados Unidos va a venir acá para votar y ponerlo de nuevo como presidente o cualquier otro sea, ni Cristina tampoco. Claro, las elecciones las se cada ganan país, acá. además cada país tiene su problemática y pueden opinar, pero bueno, después cada uno sigue su rumbo. Doctor, ¿y cuál es la solución a todo esto? Volver a desarrollar en la Argentina un modelo productivo de desarrollo que tenga que ver con el crecimiento real de la economía y no con el sector financiero. Y para eso hay que hacer un gran acuerdo que tiene que ver con inversiones del Estado en materia logística. El problema es que el gobierno ha retirado el Estado Nacional como un factor importante en el desarrollo del país, y creo que entre la crisis hay que recurrir a medidas contracíclicas. El Estado no lo puede retirar como un factor importante de inversiones. Entonces creo que hay que definir el rol del Estado, hay que ponerse de acuerdo, hace falta un gran acuerdo nacional, pero para eso tienen que entender que hay muchos sectores que tienen para aportar. Uh-huh. ¿Y este acuerdo nacional cómo llega si estamos tan fragmentados? ¿Cómo? ¿Perdón, qué? ¿Cómo llegamos a un acuerdo nacional cuando estamos tan fragmentados? Con voluntad. Nosotros estamos dispuestos, lo hemos demostrado hace mucho tiempo, desde el mismo comienzo de esta gestión, de que no somos una oposición irracional que se ha encerrado. Al contrario, hemos tenido muchas críticas a veces que responder por ser, como llaman algunos, un factor de diálogo y no una oposición irracional. Hemos dado a este gobierno muchas herramientas, aún pensando distinto. Pero bueno, si el gobierno opta por encerrarse cada vez más y hacer lo que criticaba, el gobierno va construyendo su propio relato de una economía que entiende que va por el buen camino. Nosotros creemos que no es así. Doctor, lo voy a sacar de este tema y lo voy a llenar, sí, voy a llevar. Yo ahora tengo que, si me disculpas. Sí, la última, solamente por sí o por no. Me entrar a la reunión antes de la sesión, sí. Cristina Fiore está denunciando persecución respecto a lo que es su postura, lo que es el aborto. ¿Les ha pasado a ustedes? Cristina Fiore, senadora, sí. Denuncia haber recibido aprietes en lo que es, o amenazas respecto a lo que es su postura, respecto a lo que será su voto anticipado en la sesión del aborto. ¿Le ha pasado a ustedes, los legisladores, les ha pasado algo similar? No, a mí no. Bien. Pero repudio cualquier tipo de presión o amenaza o agresión. Creo que es un debate que tiene que ser totalmente libre de las convicciones y con mucho respeto. En Argentina tenemos que terminar definitivamente con esta cuestión de que el que piensa distinto es un enemigo. Tenemos que madurar mucho. En mi caso no lo he tenido. A ver, sí he recibido mensajes diciendo cómo tendría que votar o no, y bueno, esta cuestión de las redes sociales que siempre algún insulto sí, recibe de un lado sí, u del otro, pero no al tipo de presiones personales o agresiones. Pero si la senadora lo ha sufrido, desde ya mi solidaridad y mi repudio. Doctor, gracias, muy amable. No, muchas gracias. Buena mañana.